Abra su Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Quiero usar como tema, o quiero predicarle un poco de algo que le he titulado Línea Abierta. Diga conmigo, línea abierta. Hebreos 4, 16, miren lo que dice: así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos quieren alcanzar misericordia aquí? Levánteme la mano. ¿Cuántos quieren levantar? ¿Cuántos quieren alcanzar misericordia? ¿Y cuántos quieren hallar oportuno socorro? Amén, gracias para el oportuno socorro. Pues sencillo, la invitación es que te acerques confiadamente a la presencia de Dios. Ese es todo lo que hay que hacer. Hacerlo con confianza, acercarnos a Dios. De eso se trata. Si tú miras el texto bíblico, ese texto nos está hablando de que ya nosotros tenemos línea abierta con Dios. Una línea totalmente abierta de comunicación con el Padre Celestial. Lo único que tiene que hacer usted es ¿qué? Es entrar confiadamente. Así de sencillo. Línea abierta, ¿por qué? ¿Qué hizo Cristo? Cristo murió y después que murió resucitó. Pero cuando Cristo estaba muriendo, dice la Biblia que el momento en que Él moría, allí hubo un rompimiento del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y Cristo, como el sumo sacerdote, llegó a la presencia de Dios, ofreció el sacrificio, pero nunca regresó como hacían los sacerdotes en la tierra, sino que se quedó allá y desde allá nos dice a todos: vengan, los invito a la presencia de Dios. Y de eso es lo que se trata. Y esa es la línea abierta que tenemos nosotros con Dios, que ya lo que nos separaba de la presencia de Dios ya se ha quitado, y ahora usted y yo podemos acercarnos a Él. Pero si usted lo va a hacer, hágalo con confianza. Diga conmigo, confianza, con certidumbre, con fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, cuando yo te hablo de línea abierta, básicamente es un canal de comunicación adicional a lo que ya existen, de naturaleza telefónica y confidencial, para facilitarle a cualquier persona, a un trabajador que tenga información, le facilita el acceso directo con la persona encargada. Por ejemplo, una línea abierta en un lugar es aquel privilegio que se te da a ti, que no tienes que pasar por un conducto regular para llegar a alguien, sino que tú vas directamente porque se te otorgó a ti ese privilegio. Mientras que otros tienen que pasar por el conducto regular para acercarse a una persona. No, una línea directa quiere decir que usted puede entrar directamente. De eso se trata. Aunque el mundo tiene a través de las religiones muchas formas, entre comillas, de acercarse a Dios, nosotros tenemos la línea directa a través de Jesucristo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Me está recibiendo? Tú y yo tenemos línea directa para acercarnos al Rey de Gloria, al trono de su gracia. Entonces, cuando nosotros hablamos de línea directa y lo llevamos al plano de la oración, que es lo que hemos estado venido hablando, la oración podemos decir que es la línea directa, la línea abierta al cielo. Eso es lo que quiere decir la oración. Es una línea totalmente abierta. Es una línea abierta con Dios. Es así como cuando usted tiene un plan de telefonía celular con minutos ilimitados y mensajería ilimitada, que usted puede hablar todo lo que usted quiere y los minutos nunca se le van a acabar. Es más, usted dice: no, yo hasta regalo llamada para que la gente llame porque yo tengo minutos ilimitados. Y así sucede. Escúchame, Dios siempre está 24/7 para nosotros. Y el trono de su gracia siempre tiene las puertas abiertas. Aló. Ahora nosotros nos vamos de aquí, me toca cerrar la iglesia y nos volveremos a ver el martes. Pero el trono de Dios, la presencia de Dios, no tiene las puertas cerradas. Siempre estarán abiertas para ti, como una línea abierta y directa para que tú entres a su presencia. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Aleluya. De eso se trata la oración. Que cuando nosotros oramos, estamos haciendo uso de ese plan divino, de ese plan de redención que nos dio acceso directo a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios hoy? Nos ha dado confianza para que nos acerquemos a Él. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre del Cordero. Podemos entrar para tratar asuntos personales e incluso hasta tratar asuntos de otras personas. ¿Cuál ha sido el problema? Que muchas personas le han perdido el verdadero sentido de la oración. Muchos creyentes han perdido lo que es el verdadero sentido de la oración. Por eso algunos oran poco y otros oran nada. Y a veces nos envolvemos en tantas ocupaciones que incluso esas ocupaciones nos han extraviado a nosotros del camino de la oración. ¿Me está recibiendo? Y mire, y escuche lo que le voy a enseñar a usted, porque voy a matarle unas vaquitas sagradas a usted en este lugar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con alguien que sentí que Dios habló en mi vida, no lo había visto de esa manera.
Pero algo que aprendí bien tremendo era lo siguiente. Venimos con un concepto que nos enseñaron, principalmente en la década del 2000 al 2010. Escuché bastante esto que le voy a decir. No te preocupes que si tú oras 15 minutos, después que tú ores 15 minutos, es suficiente si oraste con corazón sincero y puro. No sé si alguno habrá escuchado algún día eso. ¿Y qué hicieron la gente? La gente comenzó a reducir su tiempo de calidad con Dios y lo redujeron como unos 15 minutos, unos 10 minutos, unos 20 minutos. Pero si nosotros vamos a la Biblia, Jesús dijo algo bien poderoso. Cuando él baja de orar, encontró que todos los discípulos estaban durmiendo. Y Jesús le dijo: oigan, ustedes ni siquiera han tenido la disposición de orar una hora conmigo. O sea que si nosotros lo miramos desde ese punto de vista, Dios, el mismo Jesús, estableció el tiempo mínimo por el cual un creyente debe orar. Tremendo, ¿ah? Tremendo. Si usted lo mira así de esa forma, va a ser así. O sea que un creyente promedio, hablando en el buen sentido de la palabra, una hora de oración, firme, vuela. Ese día le va a ir muy bien. Va a ver la gloria de Dios. Un creyente fortalecido espiritualmente. ¿Me está recibiendo? Gracias por tu entusiasmo. Mira la persona que está a tu lado y dile: por eso no dijiste amén, ¿verdad? Yo pensé que usted me iba a gritar: amén, pastor, dígalo, pastor. ¿Cuál? 15 minutos. ¿Alguien me está recibiendo? ¿Qué pasa? Que nos hemos ocupado tanto, y en el ritmo en que nosotros vamos, en que el mundo va, ¿saben qué? Hay tantas ocupaciones y poco tiempo para dedicarle a Dios. Entonces, muchos creyentes trabajan mucho, pero oran poco. ¿Sí o no? Y permítame enseñarle, le voy a enseñar un principio. La oración no es un sustituto del trabajo. Porque con esto no le estoy diciendo deje de trabajar y póngase a orar. No. La oración no es un sustituto del trabajo. Pero el trabajo, del mismo modo, el trabajo no puede ser un sustituto de la oración. ¿Me está recibiendo? La vida cristiana es una vida de equilibrios. Y así como trabajamos, así también oramos. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Ahora, ¿qué pasa? No, pastor, es que hoy tengo el día duro, mucho trabajo, la situación está difícil. Pastor, hay que estar dándole fuerte, porque usted sabe, la cosa está dura, pastor, dura. Y eso es lo que hemos visto, ¿sí o no? Pero entonces, le dedicamos más tiempo al trabajo que a la oración. Eso indica que hago las cosas en mi fuerza y no guiado por Dios. ¿Me está recibiendo? Porque si en cierta manera yo soy un hombre de oración, usted es una mujer de oración, usted es un hombre de oración, ¿sabe qué va a suceder? En ese día, por muy cargado que es el día laboralmente, te va a ir muy bien, vas a ver el respaldo de Dios, vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. Entonces, escúcheme lo que le voy a enseñar. No sustituya el trabajo por la oración. Tómese su tiempo para orar. Tómese su tiempo, su buen tiempo. Comience a ejercitar su cuerpo, comience a ejercitar su espíritu, comience a ejercitar su mente. Que cada día usted, por lo mínimo, una hora de oración. Y créame lo que le voy a decir, funciona. Aló. Porque ha habido momentos donde he comenzado a orar y me concentro tanto en la oración que cuando yo reacciono digo: 15 minutos fue lo que yo estuve aquí. Pero cuando no me doy cuenta, he tenido la hora. Porque el tiempo ni siquiera lo vas a sentir, pero tu vida va a cambiar. Diga conmigo: línea abierta, línea directa. Amén. Le voy a regalar dos principios, aquí rapidito, dos principios así de la oración. En primer lugar, Dios nunca está demasiado ocupado como para negarse a escucharte. Vamos a partir por ahí. Que Dios nunca está demasiado ocupado como para decirte: no te puedo atender hoy. El Salmo capítulo 34 versículo 6 dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró ¿de qué? ¿De todas qué? De todas sus angustias. Mira qué tremendo. Porque mira lo que está diciendo: este pobre clamó y lo oyó Jehová. ¿Cuántos tienen aquí revelación de que Dios le escucha? Tú no sabes que a mí me fascina mucho esa parte de Jesús cuando fue a resucitar a Lázaro. La frase que él utiliza, porque Jesús se para en todo el frente de la bóveda y del sepulcro, y lo primero que hace Jesús es levanta sus manos y dice: Señor, gracias porque tú me escuchas. Yo sé que tú siempre me has escuchado. ¿Se da cuenta? Miren la diferencia. ¿Por qué? Porque aquí el salmista está diciendo: este necesitado. La palabra pobre ahí habla de necesitado, alguien que tiene una necesidad, que tiene una angustia. ¿Cuántos están angustiados y tienen necesidad aquí? Claro que tenemos una necesidad. O sea que hay una razón para acercarnos a Dios. Hay una razón para orar. Entonces dice: este necesitado clamó y lo oyó Jehová.
O sea que cuando yo oro, Señor, gracias porque yo sé que tú me escuchas. ¿Será que nosotros podemos decir eso cada vez que oramos? Ay, poquitos amenes. Porque si usted me dice amén, pero usted después dice eso, pero en el transcurso del día hay un problema, Señor, pero ¿por qué a mí no me escucha? Te tiraste todo. ¿Sí o no? Entonces dice, y me libró de todas ¿qué? Mis angustias. Entonces, esto indica que Dios no está lo suficientemente ocupado como para no atenderme. O sea, que nosotros levantamos la voz y Dios nos escucha, Dios nos atiende. Alguien me dice amén. Y lo segundo que usted tiene que aprender en el principio de la oración es que lo que tú has convertido en un tema de oración, que dejes de ser un tema de preocupación. ¿Me está recibiendo? Lo que has convertido en un tema de oración debe dejar de ser un tema de preocupación. O sea que si vas a soltar la carga, suéltela, pero no te preocupes más. De hecho, Jesús en Mateo capítulo 6, cuando estaba hablando acerca de la oración, Él finaliza este párrafo diciendo: así que no se preocupen por el mañana. A veces estamos preocupados por el mañana, por lo que va a acontecer mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. ¿Qué indica? Cada día tiene una preocupación. En la Reina Valera del 60 dice: cada día trae su afán. Y a veces no enfrentamos el presente porque estamos pensando en el futuro. Entonces, tranquilo. Dios es un Dios que no lo detiene el tiempo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En tu futuro Dios está allí, haciendo provisión para cuando tú llegues, encuentre la provisión. Preocúpate por ahora, busca a Dios ahora, clama a Dios ahora y Él te responderá. Clama a mí, yo te responderé, y te lo dice en presente. ¿Cuántos dicen amén? Mira el que está a tu lado, dile: ese es para mí. Entonces, mira lo que dice: porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¿Para qué preocuparme por mañana si el chicharrón que tengo hoy es suficiente? ¿Sí o no? Entonces confiamos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo primero, Dios no está lo suficientemente ocupado como para no atenderte. Y lo segundo, que si ya eso es un tema de oración, ¿para qué lo vas a manejar como un tema de preocupación? Pues no te preocupes. Pablo lo dijo de esta manera: por nada te estés afanando, por nada te preocupes, que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en oración, ruego y acción de gracia, y tú vas a ver un milagro. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Todo lo que pidáis creyendo que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí o no? El original dice: cree que lo recibes en el momento, entonces lo vas a ver manifestado en los próximos días. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Tenemos que aprender, amados, óigame bien, a manejar el tema de la oración y saber que Dios se manifiesta de manera especial. Y levante sus manos al cielo, porque yo creo que en los próximos días usted va a testificar del poder de Dios, que las oraciones suyas no han sido en vano, que usted le ha creído a Dios y Dios le va a responder con tremendas cosas en su justicia. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora bien, la Biblia habla de diferentes tipos de oración. Habla de oración de fe, oración de unidad, habla de oración congregacional, habla de una cantidad de cosas. Pero hoy me voy a centrar en algo que Dios quiere para este tiempo con nosotros a nivel de iglesia, y es la oración de intercesión. Voy a hablar un poco acerca de lo que es la intercesión. Si nosotros hablamos de intercesión, dentro de las ramas, por llamarlo así, de la oración, es una de las armas poderosas que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia. Amén. Ahora, ¿cuántos oran aquí todos los días? Todos los días personalmente. Cuando usted ora en su oración personal, usted ora por usted, ¿no? Usted pide por sus cosas personales, ¿sí o no? Pues básicamente ese es el propósito con el cual oramos. Hay muchas razones, pero siempre oramos pidiendo para nosotros. Pero la intercesión tiene un enfoque diferente, porque si bien la oración es orar por mí, la intercesión es orar por ti, es orar por otros. ¿Cuántos lo creen? Mira a la persona que está a tu lado y le: yo oro por ti. Y escúchame lo que le voy a decir de parte de Dios. Dios está llamando a hombres y mujeres que estén dispuestos a ponerse en la brecha delante de Dios y del mundo para orar por los perdidos, por los gobernantes y orar por la iglesia. ¿Será que habrá gente que esté dispuesta a pararse en la brecha aquí? Yo estoy seguro que sí, se va a animar, porque le va a matar otra vaquita sagrada. Amén. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Yo creo que Dios le está haciendo un llamado a la iglesia a nivel mundial, a la iglesia de Jesucristo, a retornar nuevamente al tema de la oración. Y yo creo que nosotros no podemos ser la excepción. Amén. Escúchame lo que le voy a recordar nuevamente. Si hay algo que nosotros tenemos que aprender, a ver que en la obra del Señor a veces hay que hacer sacrificios, y que nos toca sacrificio con nuestro tiempo, sacrificio con nuestros talentos, incluso hasta sacrificio con nuestros tesoros. Nos toca invertir. ¿Por qué? En la búsqueda de Dios. ¿Me está recibiendo?
Y yo creo que los tiempos que estamos viviendo no son tiempos para seguir contemplando las cosas a nuestro alrededor, sino sumergirnos en la presencia de Dios, sumergirnos en el río de la gloria de Dios, provocar la gloria de Dios de manera especial. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Con oración. Amén. Diga conmigo, oración. Hay que sacudirnos, iglesia, de verdad se lo digo en el amor de Cristo, en el amor del Señor. Usted y yo tenemos que sacudirnos. La iglesia tiene que sacudirse. Las cosas están pasando, hay peligro espiritual por todos lados y la iglesia está como sin nada, distraída con otras cosas, y tenemos que enfocarnos en esa parte. Alguien me dice amén. La gente cada día se está yendo más para el infierno y necesitamos orar por los perdidos. Necesitamos orar por gobernantes, necesitamos orar por la iglesia de nosotros. Amén. Que alguien se pare en la brecha entre el mundo y Dios. ¿Y quiénes son esos? Nosotros, la iglesia. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la intercesión. Diga conmigo, intercesión. De hecho, de ahí viene el significado, porque intercesión significa tomar el lugar de otro. O sea, que yo me pongo en el lugar tuyo, me pongo en la necesidad tuya. Si yo conozco que una persona está pasando necesidad, un vecino, óigame bien, y yo conozco cuál es la problemática que tiene, yo me pongo en los zapatos de ese vecino. ¿Y de qué manera me pongo? Intercediendo, pidiéndole a Dios que Dios haga algo, que Dios se manifieste, que Dios se mueva, que lo bendiga, que traiga salvación, o si está enfermo, que traiga sanidad. Eso es lo que se llama la intercesión. Yo voy a defender tu caso. Eso es intercesión. Tú vas a defender mi caso. Mira el que está a tu lado y dile: yo voy a defender tu caso. ¿Y cómo defendemos el caso? Con oración. Ay, nadie, gracias por tu entusiasmo. Dile que está a tu lado: con oración. Aleluya. Es la mejor manera de defender el caso de una persona. ¿A través de qué? De la oración. Amén. Es defender un caso, óigame bien, pero motivados por el amor y la misericordia. ¿Cuántos me dicen amén por eso? O sea que usted y yo a partir de hoy vamos a comenzar a sentir carga por otros. ¿Aló? Vamos a comenzar a sentir carga por aquella persona que dispone su vida para orar por otros. Nosotros vamos a sentir carga por los demás. ¿Cuántos me dicen amén? Eso es lo que es intercesor. Siente la carga, la necesidad de otra persona. Siente lo que otro está necesitando. ¿Y qué hace? Implora por el favor de Dios en esa vida. Yo oro por usted. Yo intercedo por usted. Y siento la carga que muchas veces ustedes tienen. Y los problemas y los conflictos que están enfrentando. ¿Aló? Porque eso hace parte de nosotros. Y te vas a dar cuenta que la intercesión tiene que ver con todos nosotros. Ahora, eso por un lado, ¿cierto? Porque nosotros podemos implorar, podemos interceder para implorar el favor de Dios, pero también podemos interceder para detener el juicio de Dios. ¿Me está recibiendo? Y aquí la cosa se complica un poquito más. Porque cuando hablamos también de intercesión, podemos decir que es ponerse en la brecha en oración entre una persona o personas que han provocado sobre sí mismas un juicio mediante su maldad y la ejecución efectiva de ese juicio. En pocas palabras, significa que la intercesión es para frenar el juicio de Dios. ¿Me hago entender? ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme esto. ¿Qué hacemos nosotros con interceder? Frenar el juicio. ¿Cuántos aman aquí a Colombia? Todos amamos a Colombia. Y así como van las cosas donde se ha incrementado la inmoralidad, así como van las cosas donde se ha incrementado la violencia, donde esto prácticamente es una anarquía. Aquí todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Así como van las cosas, créame que en un futuro no muy lejano va a venir un juicio sobre esta nación. Porque es el resultado del pecado. Es el resultado del pecado. Ahorita va a haber unas cosas ahí que les voy a explicar. ¿Para qué estamos nosotros como iglesia? Para detener ese juicio. Si bien no podemos cambiar la voluntad de Dios, por lo menos podemos detenerlo un poquito. ¿Me está recibiendo? Podemos detenerlo un poquito. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Mira el ejemplo que vamos a ver ahora con el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Venga conmigo a Génesis capítulo 18, versículos 23 al 27. Vemos a Abraham, que Abraham se levanta a interceder por Sodoma y Gomorra. Y en esta intercesión de Abraham vemos el claro ejemplo de lo que es una oración de intercesión. Ahora, permítame aclararle algo. Recuerde que Sodoma y Gomorra en ese tiempo eran las dos ciudades más perversas que existían ahí en esa región. Amén.
había incremento de la inmoralidad sexual, había problemas de orden público, violencia, había maldad, como usted no se imagina. Hasta tal punto era la inmoralidad sexual que cuando llegaron los ángeles a buscar a Job, ellos inmediatamente querían violar a los ángeles, hablando de violación sexual. Lo querían llevar a la cama y se lo estaban pidiendo: entréganos, queremos a los ángeles, están buenos, están divinos. Y él le dijo: pero cálmense, si estos son santos hombres de Dios. No me importa, los queremos a ellos. ¿Cómo sería que Job le dijo: pero ahí están mis dos hijas, ¿ves? Están doncellas, son señoritas, agárrenlas y hagan con ellas lo que quieran? No, los queremos a ellos. Y usted conoce la historia. Ahora bien, escuche con atención. Aquí sucede algo. La razón por la cual Dios envió el diluvio, para contextualizar un poco, fue porque por lo mismo había una perversión, moralidad, multiplicación de la maldad y de la violencia. Pero en el tiempo del diluvio era a nivel global. Era a nivel global, era en toda la tierra. Y cuando Dios envió el diluvio como un juicio, acabó con ese problema. Pero con el pasar de los años, usted sabe muy bien que el problema del hombre está en el corazón. Por eso cuando usted y yo nacemos de nuevo, lo primero que hace Dios es cambiar nuestro corazón. Por eso desde el tiempo antiguo Él dice: le voy a poner un corazón nuevo. Y Dios ha puesto un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que con ese corazón nuevo nosotros podamos rendir a Dios, buscar a Dios y apartarnos de toda la maldad. Pero el hombre que no tiene a Dios siempre va a estar en maldad. Eso es lo que significa maldad. Maldad significa ausencia de Dios. Eso es lo que significa maldad, ausencia de Dios. Entonces, estos hombres, después del diluvio, se ensoberbecieron, se llenaron de maldad, pero se concentraron en dos ciudades, Sodoma y Gomorra. O sea, lo que antes del diluvio estaba generalizado, ahora en este tiempo está concentrado. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice: voy a enviar un juicio sobre ellos, porque yo no voy a permitir que ahora desde allí empiecen a salir y nuevamente el mundo se me contagie de toda esa problemática. Entonces ahí es donde viene el contexto, para hacerme entender por qué Dios envía juicio sobre esa nación. Entonces, cuando Dios se acerca a Abraham, Dios le dice a Abraham: voy a enviar juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero Abraham se acordó que allá en Sodoma y Gomorra estaba su sobrino Lot. Estaba Lot, porque a pesar de todo, Lot era un hombre justo. Si tú miras la historia, ni siquiera la mujer ni las dos hijas de Lot eran justas. También eran corrompidas como la gente que estaba allí. Pero Lot era un hombre justo. Entonces ahí comienza el proceso. Y mira lo que comienza a hablar Abraham con Dios. Entonces le dice a Abraham, y se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá hayan 50 justos dentro de la ciudad. Está intercediendo. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Mira lo que hace un intercesor. ¿Qué es lo que hace un intercesor? Clama misericordia y busca la forma de ¿qué? De detener ¿qué? El juicio. Entonces mira lo que le dice en el versículo 25, porque apela al carácter. Y esto es lo que hace un intercesor. Un intercesor siempre en oración apela a la voluntad de Dios y apela al carácter de Dios. Y el versículo 25 dice: lejos de ti el hacer tal cosa está, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, pues tú eres el juez de toda la tierra. Entonces, ¿tú acaso no has de hacer lo justo? ¿Y qué es lo justo? Que si el impío va a morir, que muera el impío. Por eso tú te das cuenta de la tribulación y gran tribulación. ¿Por qué crees tú el tema de la tribulación, gran tribulación? ¿Y por qué crees tú que la iglesia va a ser sacada antes de la tribulación? ¿Por qué? Porque Dios no permite que el juicio caiga sobre la iglesia que es justa con los que no quisieron aceptar que son los injustos. Entonces la tribulación no es para la iglesia. La tribulación es para los que rechazaron a Cristo como Señor y Salvador y pasan a la fila de los injustos. ¿Me hago entender? Entonces, ojo con esto. ¿Por qué? Porque por allá andan diciendo por redes sociales de que la iglesia va a pasar por la tribulación y gran tribulación. Y a mí la Biblia me habla de que nosotros vamos a ser raptados antes de la tribulación. Porque nosotros que nos hemos guardado para Dios, que nos hemos conservado para Él, no es justo que tengamos que pagar por culpa de los injustos, ¿sí o no? Es que eso es de lógica. Y así lo muestra Dios. Entonces, ¿qué sucede? Entonces le está diciendo: tú eres justo. Entonces dice el versículo 26, responde Dios. Respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Wow. O sea que la misericordia se extendería hacia el pecador también. Y mire lo que sigue diciendo. Y Abraham replicó y le dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Y volvió a decir:
no se enoje ahora mi señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió el Señor, por amor a los 10. Entonces ahí comienza una pugna entre Dios y Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham comienza a decirle, pero si hay 45, y si hay 35, y si hay 25, ay Señor, y si hay 10. Y Dios entonces decía, no, no y no. En final, ¿qué hace Dios? Vamos a hacer una cosa. Es inevitable el juicio, pero vamos a sacar al justo, y me voy a llevar a su familia. Aló. El problema fue que la mujer de Lot no entendió, porque su corazón no estaba en Dios, su corazón estaba allá atrás. Y las hijas de Lot no entendieron que lo que Dios estaba haciendo era bendecirlos, que Dios iba a comenzar una nueva nación, iba a comenzar algo nuevo, un nuevo pueblo a través de Lot. Pero su corazón, que estaba dañado, los llevó a ¿qué? A pecar contra Dios. Amén. ¿Qué hizo Dios? Dios entonces sacó ¿a quién? A Lot. ¿Cuál era la problemática? Las ciudades estaban en pecado y Dios había determinado juicio. Entonces, ojo con los principios que te voy a enseñar aquí. Presta la atención. Porque el pecado, óigame bien, llama la atención de Dios y lo hace entrar en escena. Si usted mira la Biblia, siempre donde habían pecado, Dios entraba en escena. Si vamos al ejemplo de Moisés cuando intercedió por el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Salieron con gran triunfo. Moisés se va a 40 días allá al monte Sinaí, y de repente el pueblo, como vieron que Moisés estaba ahí y que no volvía, levantaron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Y lo adoraban y lo adoraban y lo adoraban. Y cuando bajó Moisés, encontró un bacanal, una recocha, lo que encontró ahí. Eso había de todo. Entonces, ¿qué sucedió? Dios, él enojado, fue y habló con Dios. Y Dios le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. En Éxodo 33 se encuentra eso. Yo voy a acabar con todo ese pueblo, y por medio de ti voy a dar una nueva nación. Y Moisés le dijo, no hagas eso. ¿Cómo se te ocurre que tú vas a hacer eso? Ten misericordia de ellos, ellos son tu pueblo, tú los pariste. Es más, si tú haces eso, entonces dime, ¿dónde quedaron las promesas que le hiciste a Abraham, Isaac y Jacob? ¿Qué va a pensar el resto de las naciones? Si tú acabas a tu propio pueblo, tu nombre va a quedar por el suelo. Uy, wow. ¿Ya lo que hace un intercesor? ¿Y qué hizo Dios? Entonces Dios le dice, por amor a mi pueblo, dice él, por amor a mi pueblo, perdón, por amor a mi nombre, por amor a mi nombre, no enviaré el juicio, pero, dice Dios, enviaré el ángel con ustedes, y yo no iré con ustedes. Y Moisés le dijo, no señor, no, momentico. No. Entonces mejor mátanos aquí. Porque ahí donde viene el principio. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no saldremos a ningún lado. Ya conmigo, intercesión. ¿Y sabe qué dijo Dios al final? Dijo, listo, no hay problema, mi presencia irá contigo y yo les daré descanso. Es decir, les cumpliré lo que les he prometido a ustedes. Aleluya. Un intercesor puede cambiar, hacer cambiar en un momento dado cualquier circunstancia que esté atravesando. Aleluya. Ahora la diferencia, porque a veces algunos cristianos dicen que ay, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, pues Moisés lo reclamó en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya nosotros tenemos la presencia de Dios. Ya Dios va contigo, su presencia va contigo donde quiera que vaya. Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Así que no tenemos temor de cualquier día, porque su presencia nos sostiene, nos fortalece y nos saca en victoria. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, ¿qué hace el pecado? Provoca a Dios, llama la atención de Dios. Ojo, escúcheme esto, el pecado no invoca a Dios, sino que provoca a Dios. Aló. Y la palabra provocar quiere decir incitar a la cólera. Si hay algo que desagrada a Dios, es el tema del pecado. Y eso es lo que hace que venga juicio. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es provocar a Dios y hace entrar en ira y en juicio sobre ciertas circunstancias. Entonces, ojo con esto, porque el pecado provoca, pero la oración invoca. ¿Me van a entender? Mire lo que hace. Mientras el pecado provoca a Dios, la oración de un intercesor invoca a Dios. Lo invoca. ¿Para qué? Para que se manifieste, para que se detenga, para que cambie las circunstancias. Ahora bien, debemos saber que una persona que ha pecado, un creyente que ha pecado, él no peca de la noche a la mañana. Lo primero que hizo para pecar fue dejar de orar.
Así es sencillo. O sea que el que peque es porque dejó de orar, pero el que ora deja de pecar. Ahí está la diferencia. O sea que lo primero que tengo que hacer yo, si sé que estoy pecando, es comenzar a orar y buscar su presencia y buscarlo a Él y confesar mi pecado y arrepentirme, y el Señor me limpia con la sangre de Cristo, y Dios es bueno, me levanta y sigo avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Abraham, viendo que había un justo todavía en Sodoma, se levantó a interceder. Entonces fíjate qué tremendo, porque aquí vemos, nos enseña al principio que la oración de fe mueve a Dios. Eso fue lo que le pasó a la hermana. Eso fue lo que le pasó a la hermana que estaba aquí predicando, que estaba aquí testificando del poder de Dios. Sencillamente creyó, y Dios honra tu fe, y oró al Señor y se acabó el problema. Entonces un clamor de fe, un clamor de amor, un clamor de misericordia siempre invoca la bendición. La palabra invocar significa traer a la existencia. Lo que pasa es que a veces esa palabra invocar siempre la asociamos con el diablo. Están invocando al diablo. No, la palabra invocar significa traer a la existencia. Cuando nosotros oramos, invocamos a Dios. Cuando nosotros oramos, se desciende la presencia de Dios, viene la gloria de Dios. Aleluya. Entonces dicen amén. Ahora al final un ejemplo. Entonces, cuando Dios se propone hacer misericordia, escuche este principio, o quiere hacer algo grande con su pueblo, la primera cosa que hace es invitarnos a orar. Y esa es la invitación que Dios nos está haciendo a nosotros como iglesia. A todos nosotros es a orar, a buscar su presencia, venir los martes aquí temprano, venir los jueves a los servicios. Que cada vez que usted escuche que hay una invitación, vaya a ese lugar, una invitación de su iglesia, aquí, de esta casa. Vaya, voy a estar allí, quiero orar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman aquí a Dios? Tan poquito, levanten hermanos que aman a Dios. Usted tiene que saber que si usted ama a Dios, entonces usted también ama lo que Él ama. ¿Sí o no? Si yo amo a Dios, yo también amo lo que Él ama. ¿Y qué es lo que ama a Dios? Las almas. ¿Qué hace un intercesor? ¿Qué hace un creyente? Dos cosas: oramos por las almas, pero también le predicamos a las almas. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Sí, porque básicamente, prácticamente la base de la intercesión es el amor. Amén. Yo tengo que tener amor, y créame que usted tiene amor, ¿eh? Porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Dios es amor, y si Dios habita en ti, tú tienes ahí la fuente de amor. Tú tienes que dejar fluir ese amor. ¿Y cómo se deja fluir ese amor? A través de la oración. Orar por esa gente, predicarle a esa persona. Entonces, para interceder por la necesidad de otra persona, ahí tengo que fluir en amor. Ahí fluye el amor de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, nosotros contamos con algunos intercesores. Tenemos un intercesor en el cielo. Amén. Isaías capítulo 59 versículo 16. Isaías 59, 16. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y le salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. En otras palabras, Dios estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. No había nadie que se interpusiera, alguien que fuera allí como un intercesor, un intermediario, no lo había. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él mismo se puso para salvarlo con brazo fuerte, lo que está diciendo, sostenido por su propia justicia. ¿De qué está hablando eso ahí? Está hablando acerca de Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. No había nadie que pudiese pararse entre Dios y los hombres. Le tocó al mismo Dios pararse entre Dios y los hombres. ¿A través de qué? A través de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, sabemos que Jesucristo fue nuestro intercesor por excelencia. ¿Aló? Fíjate que la función de mediador, de intercesor en el antiguo pacto, Abraham, Moisés, David, todos ellos, funcionó y era importante. Pero en el nuevo pacto, óigame bien, el intercesor fundamental de nosotros se llama Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él vino a cerrar la brecha que había entre Dios y nosotros, lo que nos separaba. Y lo que vino fue a tratar de ¿qué? A tratar de reconciliarnos. Miren lo que está diciendo Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo mediador, diga conmigo, mediador, entre Dios y los hombres. Esa palabra mediador tiene que ver con dos cosas. Lo primero es que es uno que media entre dos partes para reconciliar y conseguir la paz. Tú y yo éramos enemigos de Dios, pero Cristo vino como un mediador. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Eso es lo que hace un mediador. Eso es lo que hace un intercesor. Un intercesor, cuando está orando por este mundo lleno de pecado, lo que está buscando es detener la misericordia de Dios para que el hombre pueda voltearse a Dios, pueda buscar de Dios y reconciliarse con Dios. Amén. Y lo segundo,
es uno que actúa como garante a fin de conseguir algo que de otra manera no podría ser obtenido. O sea, más nadie podía obtenerlo, solamente Jesucristo era el garante, la garantía para conseguir lo que era la salvación del hombre. Entonces, cuando yo entiendo eso, entonces yo también entiendo que ahora nosotros podemos interceder en oración a favor de nosotros. Mira, yo me acuerdo hace unos años atrás, una gran mujer, hoy en día está en Estados Unidos, una mujer que yo admiro, aprecio mucho porque la conocí desde muy pequeño en mi casa. Ella siempre me decía: tú no sabes que cuando yo te veía pasar a ti, yo siempre oraba y le pedía a Dios por ti. Le decía: ¿en serio? Yo le decía: porque yo decía, Él tiene un llamado de parte de Dios. Tremendo, ¿ah? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: interceder por otros. No maldecir a nadie, bendecir a la gente. Aún cuando tú te encuentres con el pelado, el chico que consume vicio en la cuadra, no lo maldiga: hace un hijo del diablo. No. En el nombre de Jesús, Señor, te presento la vida de esa persona. Tú lo puedes cambiar, tú lo puedes transformar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hizo Jesús? Volvió al Padre, pero nos dejó el camino abierto. Por eso Jesús dijo: en aquel día no me preguntaréis nada, pero de cierto os digo que todo lo que pidas al Padre en mi nombre se dará. ¿A qué día se estaba refiriendo? Al día de nosotros, de la iglesia, la era de la iglesia. No lo íbamos a tener, pero nos había dejado su nombre. Y hay que ver que con el nombre de Jesús, el nombre es la fuerza de nuestra oración. El nombre es el poder de la intercesión. El nombre es lo que el cielo hace que el cielo se ponga en movimiento. Tenemos el nombre del intercesor, de aquel que se paró en la brecha y podemos interceder por otros. Ahora bien, listo, Él intercedió, pero ahora subió al cielo. ¿Y qué hace Jesús allá en el cielo? Miren lo que dice Romanos 8:34. Él sigue con su trabajo. ¿Quién es el que condenará? Pues nadie te puede condenar a ti, ni el diablo te puede condenar. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que murió por ti. Cristo fue el que resucitó también, y además se sentó a la diestra del Padre, y desde allí Él intercede por nosotros. Amén. Por eso cuando el diablo te va a ir a acusar, cuando el diablo quiere presentar señalamiento contra tu vida, acusación, él le dice al Padre: no es así, porque Él me aceptó a mí, yo lo he limpiado con la sangre que derramé en la cruz del Calvario. ¿Me conmigo intercesión? Aleluya. Siempre desde allá, desde su trono, fluye lo que es la oración, una corriente de oración y de amor ante el Padre por causa de nosotros. Eso es lo que hace Jesús. Por eso el hebraísta dijo: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces el Señor desde allá arriba está intercediendo, animándote allí. Sigue hacia adelante, vamos, continúa, afírmate, crece en la fe. Tú puedes, si es posible, bendecido, protegiéndote, lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Señor. Amén. Pero también contamos con un intercesor en la tierra, el Espíritu Santo. Miren lo que dice Romanos 8, 26, 27. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué nos ayuda? Cuando somos débiles, ¿a quién acudimos? Cuando sentimos así, que estamos así, ¿a quién acudimos? Al Espíritu Santo. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros. ¿Cómo se llama eso? Diga: intercesión. Y lo hace con gemidos indecibles que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Escuche con atención. La intercesión no es para manipulación, sino para establecer la voluntad de Dios en la tierra. Amén. No es para manipular a nadie, sino para que la voluntad de Dios se establezca en la tierra. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos. Partamos de allí. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? Que tenemos el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Lo tenemos dentro para ayudarnos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, y así intercedemos por otros. Entonces, aquí va la parte más divertida y la que nos compete a nosotros. Todos los creyentes, los nacidos de nuevo, somos llamados a ser intercesores. Amén. Y escuche con atención. Las iglesias cuentan con grupos de intercesión, ¿sí o no?
La mayoría de las iglesias cuentan con grupos de intercesión, es decir, esos grupos de intercesión son personas que les gusta orar por otros, que tienen ese don, que les apasiona eso, hacen parte de ese equipo, oran, lloran, ruegan, hacen proclamaciones, todas esas cosas, y esos grupos son muy buenos. Nosotros aquí tenemos un grupo de intercesión que se llama el Departamento de Daniel, de oración Daniel, basado en la vida de Daniel. Pero resulta que cuando nosotros vamos al libro de Hechos de los Apóstoles o a las cartas, no encontramos que la iglesia primitiva tenía esos grupos de intercesión. No lo encontramos. ¿Por qué no los hay? Porque toda la iglesia era intercesora. Ahora, con eso no estoy diciendo que esos grupos sean malos, aclaro, son buenos grupos. Y yo admiro esas iglesias que tienen esas mujeres, que una de las cosas que nosotros queremos aquí, que se levanten unas mujeres de intercesión aquí, mujeres guerreras, que oren todo el tiempo, que estén allí clamando cuando se haga una convocatoria, son las primeras que están allí. ¿Por qué? Porque eso trae bendición, eso protege a la iglesia. Aló. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál ha sido el problema? Y yo le quiero matar una vaca sagrada a usted. Que como tenemos un grupo de intercesión, no, para eso ahí están las hermanitas de siempre, las viejitas, ellas, buenas que son orando, buenas que son orando. No, ninguna viejita, ningunos grupitos, amén. ¿Alguien está aquí? Todos oramos. ¿Cuál ha sido el problema de la iglesia? Que cuando necesita una oración, van y se lo dicen a la intercesora: ay, hermanita, ¿será que usted puede orar por mí? Y le echan toda la carga a la intercesión. Pero estoy seguro que ninguno de ustedes ora por las hermanas de intercesión. Mira la persona que está a tu lado y le honrón con bases llenas. Los que saben de Facebook saben lo que le estoy diciendo. Los de béisbol, honrón con base llena. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? No oran. Claro, toda la carga es para ellos, pero resulta que los intercesores somos nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Ay, nadie me dijo amén, gloria a Dios. Eran los que intercedían. ¿Quiénes tenemos que interceder? Nosotros. Y escúcheme, usted es un ungido de Dios. Aquí todos estamos ungidos, todos estamos habilitados, todos estamos empoderados. Aló. Y todos van a ser respaldados por la gloria de Dios cuando usted empiece a orar. Oh, gracias por tu entusiasmo. Esa palabra empoderado yo sé que golpea mucho, pero la palabra empoderado, llevándolo al plano del Espíritu Santo, sí es bíblico. Pasa que la han utilizado, esa palabra empoderado la han utilizado para superación personal y así tal, y más que todas las mujeres empoderadas, y esa mujer se le paran al marido, en lo que sea, que soy empoderada, ¿me entienden? Aló. Y esa palabra empoderado lo que han hecho es que las han insubordinado. En el buen sentido de la palabra. No va a pensar que las mujeres son unas esclavas de los hombres. No estoy diciendo eso. Insubordinado quiere decir que las han llevado a violar los principios de la palabra de Dios. A eso me estoy refiriendo. Aclaro desde ya. Ahora bien, escuche esto. La palabra empoderados, tú y yo somos empoderados de Dios. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Estamos empoderados o no estamos empoderados? Entonces cuando usted ora, usted está empoderado por el Espíritu Santo, habilitado por Dios, amén. Y va a ser respaldado por Dios de una manera especial. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Ahora bien, de hecho la intercesión es un mandato de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Primer libro de Samuel 12, 23. Mire que y esta es palabra fuerte. Esta es una palabra fuerte. Escuche esto, es muy fuerte. Y quiero que le presten mucha atención. Mire lo que dice Samuel: en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Es templado. ¿Por qué? Él está diciendo: en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. ¿A qué conclusión me lleva esto? Que cuando yo dejo de interceder por otras personas, eso es pecado. ¿Y sabe dentro de qué califica el pecado? El pecado por omisión. Hay pecado por pensamiento, pecado por palabra, pecado por acción, pero pecado por omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Se da cuenta? Necesitamos orar. Lo está diciendo: yo no quiero pecar contra el Señor. ¿Por qué no voy a dejar de orar por ustedes? Porque desde el momento en que yo deje de orar por ustedes, voy a entrar en desobediencia. ¿Y qué pasa? Y voy a entrar en pecado. ¿Cuál es el consejo bíblico que le quiero dar a usted? Que el deseo de Dios es que todos sean activos en la oración y la intercesión. Amén. En Efesios 6:18 Pablo dijo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por quién tenemos que interceder? Por todos los santos. La intercesión es un privilegio y es una bendición en la vida del creyente. Amén. ¿Por quién debemos interceder nosotros? Por todos los hombres, por todos los que están en autoridad, por los ministros. ¿Ustedes oran por mí? ¿Ustedes oran por nosotros? Ay, nada más 3 amenes. Ay, niña. Y eso que me dicen, pastor, te amo, y no oras por mí. Mira que tanto le sea serio, sea serio. Escuche lo que le voy a decir. Necesitamos que ustedes oren por nosotros. Les ruego encarecidamente a toda la iglesia, oren por nosotros los pastores, oren por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una carga espiritual y tenemos una carga a nivel administrativa. Nosotros los pastores pastoreamos 2 familias. Yo tengo que pastorear a mi esposa y a mis hijos, y tengo que pastorearlos también a ustedes. Y ustedes a veces demandan más que mis hijos, y a veces mis hijos me demandan más que ustedes. Y ahí me toca manejar a mí el equilibrio en esa parte. Amén. Cuando yo hablo de que tenemos una carga espiritual, quiere decir que nosotros estamos para ustedes. A veces ustedes dejan de contarnos la cosa porque yo no quiero hacer carga para el pastor. ¿Quién te dijo a ti que tú eres carga para mí? Usted simplemente me hace una llamada o simplemente me deja un mensaje de voz que yo me encargaré de orar por usted. Porque usted me suelta mis cargas, sus cargas a mí, pero yo se las entrego al Señor. Yo no me puedo quedar con eso. ¿Me hago entender? Pero estamos para servir a usted. Pero sí necesitamos oración, mucha oración. Necesitamos ser protegidos. La oración de ustedes. Amén. No me manden la avispa de Jehová. Amén. No me la manden, ni el paraco completo. ¿Me está recibiendo? Por favor. Más bien mándeme un camión de bendiciones. Amén. Amén. ¿No le parece que yo oro por ustedes también, bendiciéndolos casi todos los días? Amén. Digo casi todos los días porque hay mucha gente por orar. A veces oramos por la congregación, a veces oramos por los ministerios, y por eso digo casi todos los días. ¿Amén? Pero total es que oramos por todos ustedes. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Por qué oramos por la iglesia? Ore por sus amigos, ore por sus compatriotas. Hay que orar por el pueblo colombiano. Amén. Pablo oraba por Israel, y la Biblia dice que pedí por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Tenemos que orar por Colombia. Estamos al frente de un paso trascendental, son las elecciones. 3 cosas que tiene que hacer un creyente en elecciones. Número 1, ore. Número 2, no se ponga a estar tirando puya por redes sociales, que eso no es caminar en amor. Eso es de la carne, eso es carnal. Ore, respete la decisión de cada persona, respete la opinión de cada persona, y cuando vaya a orar, ore con sabiduría, y ya. Perdón, cuando vaya a votar, vote con sabiduría, y se acabó el problema, y ya. Eso es todo. Pero no se ponga a pelear con nadie. Número 3, ore por los enfermos, ore por sus enemigos, ore por los quienes lo persiguen, oren por aquellos que nos abandonan, por todos. Y termino con un ejemplo bíblico. Regálame 2 minutos ahí, 5 minutos. Donde quiera que Dios haya un corazón que ora, ese corazón hallará a un Dios que escucha la oración. En Hechos capítulo 4, versículo 23-24, Pedro y Juan estaban presos. Pero mire lo que pasa. Cuando ellos salen puestos en libertad, vinieron a los suyos. ¿A dónde vinieron? A los suyos, a la iglesia, a la congregación. Corrieron a la iglesia y contaron todo lo que principales y sacerdotes le habían hecho. Pero habiéndolo oído, mira lo que hizo la iglesia. Habiéndolo oído, alzaron unánime la voz, se comenzaron a orar. Intercesión, diga conmigo, intercesión. Y empezaron, soberano Dios, y empezaron a apelar a muchas cosas del carácter de Dios, promesas de Dios. Entonces, aquí encontramos que una iglesia unida que ora, que intercede, es un gran problema para el infierno. Y el diablo va a hacer lo que sea para impedirte que tú vengas a un servicio, que tú vengas a las reuniones de oración, que tú vengas los jueves a la iglesia. Aló. Mire, una cosa es que usted un jueves no venga a la iglesia porque salió tarde o porque salió muy cansado. Pero cuando ya usted todos los jueves no está viniendo a la iglesia, usted tiene que pellizcarse. Eso no es normal. ¿Me está recibiendo? No es normal. ¿Por qué? Porque el diablo te está deteniendo a ti que tú escuches la palabra. Tú no sabes si ese día es el día en que Dios va a hacer un milagro. Y el diablo se lo olfateó y te detuvo. Y tú dices, a mí, ¿por qué Dios no me responde? ¿Pero por qué? Porque no caminaste la milla extra, porque no te sacudiste. No importa, yo le dije a usted que a veces nos va a tocar hacer sacrificio. Podemos estar cansados, pero yo voy para la iglesia para fortalecer mi espíritu. Amén. Entonces la oración en unidad desata el poder. Ellos desatan el poder de Dios. Y mira lo que pasó. ¿Qué sucedió? Usted sabe muy adelante que eso desató el poder de Dios y quedaron en victoria. Pero en Hechos 12:5 vuelven a meter preso a Pedro otra vez. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, versículo 5. Pero mire lo que hacía la iglesia. La iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Estaban qué? Intercediendo. Vivir sin orar es vivir sin Dios. Y aunque creas que no te queda nada, que no hay esperanza,
aún tú tienes la oración, así que inténtalo con oración. Y mire lo que pasó, versículo 6. Y cuando Herodes lo iban a sacar para matar a Pedro, Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Mire, lo tenían custodiado 2 soldados sujetos con doble cadena, y tenía guardas delante de la puerta que lo custodiaban. Era imposible sacar a Pedro, era muy difícil. Sin embargo, se presentó un ángel del Señor y la luz resplandeció de la cárcel. Eso se habla de la gloria de Dios. Eso es lo que produce la intercesión, gloria. Y dice, y tocando a Pedro en el costado le despertó y le dijo, levántate pronto. Y miren lo que sucedió, las cadenas se le cayeron de las manos. La oración rompe con toda cadena que impide, que el diablo te ha colocado y que impida que tú obres a favor de su reino. ¿Se da cuenta? Y miren lo que dice, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia allí, llegaron a la puerta de hierro. Hay una promesa que dice, yo iré delante de ti abriendo puertas de hierro, cerrojos de bronce. Se cumple. Abrió la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle. Luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y el versículo 12 cierra con broche de oro. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban ¿qué? ¿Estaban qué? ¿Qué estaban haciendo? Estaban reunidos orando. La pregunta es, ¿por qué ellos oraban? La pregunta que tenemos que hacernos como iglesia, ¿por qué ellos oraban mucho? ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían que la oración traía liberación, traía sanidad, provocaba la gloria, detenía el juicio. Todas esas cosas lo hacía la oración. Y eso es lo que Dios nos está llamando a nosotros en este tiempo, iglesia, a que despertemos, a que nos levantemos como un ejército de oración, hombres y mujeres, adultos, niños, jóvenes, chicos, lo que sea, todos a una voz, levantando clamor al Señor, pidiéndole al Señor que manifieste su gloria, preparándonos y que el poder de Dios se derrame de manera especial. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y colóquese de pie.